El día de hoy vamos a empezar con esta pequeña sección acerca de la obra Record of Ragnarok, comparando los personajes de la obra con los personajes y o personalidades en las que están inspirados. Sin más que añadir, empecemos. ¿Quién es Thor en Record of Ragnarok? Thor fue el primero en participar en el torneo del Ragnarok. Él es el dios nórdico del trueno, también es considerado como uno de los dioses nórdicos más fuertes. Durante los acontecimientos del pasado, los Jotnar decidieron organizar un asedio contra Asgard, pero estos serían derrotados por Thor después de exterminar a todo el ejército del Jotun. Una vez que muchos soldados ya habían sido devorados por los gigantes de hielo, Thor apareció frente a ellos como la última línea de defensa. Debido a los pocos ánimos de este dios para hacerle frente a los gigantes, debido a su enorme poder, en un principio los gigantes se rieron de él al ver que solamente había un dios haciéndoles frente. Thor procede a arrojar el Mjolnir, con el cual acabaría con uno de ellos matándolo al instante. El resto del ejército, al ver esto, no tuvo otra opción y se abalanzó contra el dios, el cual consiguió hacerle frente sin necesitar ayuda de ningún otro dios. No obstante, Thor se encontró muy aburrido, ya que ninguno de los gigantes representó un desafío real para él. Hace 4000 años, Thor estuvo presente en el Consejo de Dioses, para decidir el destino de la humanidad. Al final a los humanos se les permitió vivir unos años más, pero a cambio recibirían como castigo la destrucción de la ciudad de Tebas. En la obra vemos dos armas siendo portadas por este dios nórdico, el Mjolnir, el cual es el arma principal de Thor. Es un enorme martillo divino, del cual se dice que son de las armas más fuertes del cielo. Con esta arma divina, Thor ha sido capaz de derrotar a todo el ejército del Jotun por sí mismo. Además, a diferencia de su contraparte mitológica, este dios habría sido capaz de acabar con Jormungandr, sin morir en el intento. En dicha obra, se ve que el mismo objeto posee vida propia. Las pinzas de hierro, un par de guantes que Thor utiliza con ambas manos, para ser capaz de resistir cualquier tipo de ataque. Según la leyenda, Thor debe usar estos guantes para protegerse de la energía que emana el Mjolnir, pero esto sería un malentendido, ya que el propósito de las pinzas de hierro no eran para proteger a Thor, sino para proteger al Mjolnir de la fuerza de agarre del Thor hasta su despertar, lo cual ocurre en su pelea contra Loki. Thor era uno de los dioses nórdicos más conocidos, era el más fuerte de los dioses, protector de la juventud, el rayo y el fuego, era hijo de Odín y Jord. Se casó con la diosa Sif, a la cual se le omite su existencia en esta obra, con quien tuvo 3 hijos, Magnik, Mido y Thrud, lo cual resulta curioso ya que solamente se han mostrado 4 personajes mitológicos en toda la obra, ya que la gran mayoría son referenciados con nombre de ataques entre otras cosas. Siempre es representado con su martillo en la mano, su arma. La verdadera madre de Thor es Joro, que pertenece a la raza de los gigantes. Se considera como la personificación de la tierra, al igual que en la obra se lo representa pelirrojo, pero a diferencia de esto, en la mitología siempre llevaba una larga y frondosa barba roja. El Mjolnir no es su único objeto. Thor tiene 3 objetos mitológicos que lo dotan de poder. Uno de ellos es su cinturón, el Mejingr, que le otorga una fuerza que no tiene comparación. Los guantes o pinzas de hierro que según la mitología lo hacen invencible a cualquier tipo de combate cuerpo a cuerpo. Y por último, su icónico martillo. Según la poesía irlandesa llamada Edda prosaica, publicada en el siglo XIII, fue forjado por 2 enanos llamados Sindri y Brok, tras perder una apuesta con Loki. Tenía también el poder mágico de golpear tan fuerte como Thor quisiera, pudiendo este destruir montañas o cualquier tipo de objeto con tal de proteger la superioridad de los dioses. Al igual que en la obra, cada vez que Thor arroja su martillo, siempre acierta en el objetivo y este vuelve a él. Thor en la mitología nórdica es el dios del trueno, el creador de tormentas y el más importante y mayor protector de Asgard. Como guerrero, Thor parecía invencible y arrasaba con todo a su paso. De él decían que era el dios más fuerte de los salones dorados del Asgard. Era un dios amante de la guerra, pero una de sus mayores aficiones consistía en masacrar gigantes con su martillo. Thor también contaba con 2 cabríos, los cuales eran mágicos e inmortales. Su habilidad, además de llevar a Thor donde quisiera, sirviéndole como transporte, también le servía como alimento. El dios nórdico podía cocinarlos y comérselos para después juntar sus huesos y revivirlos usando su martillo. Esto siempre y cuando no se dañen sus huesos. Uno de los pasajes cuenta que el día que él se quedó a dormir en la casa de unos campesinos, y como no, cocinaron a estos pobres animales. Sin embargo, una vez uno de los hijos de este campesino
rompió uno de los huesos para comerse el jugo del interior, a lo cual Thor estuvo a punto de matarlos a todos, pero solo aceptaron hacerlo si los dos hijos del campesino se convertían en sus esclavos para siempre. Otra de sus anécdotas es la matanza de Thor en Jotunheim. Los dioses se cansaron de escuchar sus ofensas y llamaron a Thor, quien al llegar estuvo a punto de matarlos, pero Hrungnir le dijo que no tendría el valor de matarlo si éste no estuviera armado, retándolo a un duelo cerca del Jotunheim. Una vez allí, Thor le arrojó el Mjolnir, destruyendo la cabeza del gigante en pedazos, matándolo completamente en el acto, algo que puede verse referenciado en esta obra. Ahora bien, el verdadero Ragnarok ocasiona tanto la muerte de Odín como la de Thor. El dios tuerto muere devorado a manos de Fenrir, el cual era hijo de Loki, cuya mordida alcanzaba desde el cielo hasta el mar. Aunque claro, al final, este lobo moriría a manos de otro de los hijos de Odín. Thor, en cambio, muere luchando contra su mayor enemigo, la serpiente Jormungandr, el único rival al cual se había enfrentado en 2 ocasiones anteriores y no había podido asesinar. Thor lucha a muerte contra esta serpiente, la cual mata con un martillazo, pero el veneno de Jormungandr ocasiona la muerte de este dios. Se dice que él mismo caería muerto luego de ser salpicado con la sangre de la serpiente y realizar 9 pasos. Su palacio, llamado el Vilskner, se halla en el reino de Thurbag, en Asgard, y a su paso los truenos retumban en el cielo. Como ocurría en el caso de los romanos, los vikingos dedicaban los días de la semana a sus dioses, y el de Thor era el jueves, y de hecho lo sigue siendo en algunas lenguas nórdicas e inglesas. Además de las visibles diferencias físicas, el autor se toma algunas libertades con la historia de este dios nórdico. A diferencia de su contraparte mitológica, este sobrevive a su encuentro con Jormungandr, siendo que en la mitología cae muerto al derrotarlo. Thor hace su primera aparición en el manga asesinando a un incubo y teniendo una breve charla con Brunhilde, mientras que en la animación esto es completamente omitido. En la animación, Thor también hace su entrada de una manera diferente, teletransportándose directamente hacia ella en vez de ingresar caminando. Teniendo en cuenta algunos de sus primeros bocetos, Thor mide exactamente 2 metros, al igual que lo descrito en los mitos. En la mitología nórdica, el Geiros era el nombre de uno de los gigantes que fue capaz de capturar a Loki y retenerlo cautivo por 3 meses. Geiros le exige a Loki que traiga a Thor sin su cinturón mágico y sin su martillo a su castillo, al cual Loki termina por aceptar. Mientras iban caminando al castillo, Geiros, Thor y Loki se detienen en la casa del Jotun. Broid le advierte a Thor sobre el plan de Geiros y lo único con lo que le equipa es con su cinturón de fuerza, un guante de hierro y un bastón llamado Grivatbol. Una vez que Thor llega al castillo de Geiros, es desafiado por el gigante, quien le arroja un trozo de hierro al rojo vivo, pero Thor es capaz de atraparlo con sus guantes de hierro. Y mientras Geiros intenta esconderse detrás de un pilar, Thor le lanza un trozo de hierro a través de la columna, el cual termina por asesinarlo. En cambio, en esta obra, Geiros es el nombre del ataque más fuerte que posee este dios, mostrado hasta el momento.